9:38, mucha gente participando a través de WhatsApp, a través de YouTube y también en nuestra encuesta del día, donde estamos preguntando sobre qué tipo de queso no puede faltar en una picada. Los semiduros, Gouda, Fontina, Pâté Gras, los blandos, el Brie, el Camembert, son quesos franceses, creo que es el Brie. Y los duros o intensos como el parmesano, el queso azul. Hay uno que va picado en punta allá y que mucha gente, bueno, parece que tiene preferencia por esos quesos. Nos vamos ahora a hablar de economía, porque el viernes, como no estuvimos al aire, no charlamos con Roberto Cucchetti, pero lo tenemos hoy para hablar con él. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Roberto, a ver, ¿estará por ahí? Roberto Cucchetti, que es economista de Portfolio, a quien vamos a consultar como todas las semanas sobre los últimos números que se conocen en la economía. El tema, buenos números, un dato alentador fue la inflación de precios mayoristas, que bajó al 1,1%. Venía en subida en los últimos 3 meses. Es más, llegó a subir 3,7 y ahora marcó 3,1 en el mes pasado. Por lo tanto, es una buena señal en lo que resta del año para noviembre y diciembre. Aunque dicen, por ejemplo, que un producto como la carne, que lo hemos hablado aquí, que tiene incidencia casi en un punto de lo que es la inflación, casi en un punto, puede seguir aumentando. Sí, por ahí aquellos que vamos y hacemos las compras vemos todavía que hay algo de inflación, hay algunos números que van acompañando, como la evasión del IVA que cayó mínimo en 20 años, y ese número también del riesgo país que va bajando y tanto nos interesa. Exactamente, está Roberto. A ver, Roberto, hola. No. Ahí hola, está, ¿sí? A ver, ahí sí me parece que escuché algo. Roberto. No sé qué pasa con el teléfono hoy, pero tratemos de conectar a ver si lo tenemos a Roberto para poder hablar con él y que nos cuente un poquito, nos describa estos números que vemos de la economía. Bueno, hay un relevamiento privado que analizó variaciones tributarias, comportamiento sectorial y efectos del avance digital también en las empresas y en las operaciones, y le pone foco sobre todo a las pérdidas fiscales y niveles de cumplimiento durante el año 2022 y 2023. Y la evasión del IVA en el 2023 cayó a su nivel más bajo en 2 décadas. Se acercó al 40% y redujo 7 puntos porcentuales en un año, pero la informalidad siguió generando una pérdida anual que equivale a 21 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Te acordás de un editorial que hice el otro día de que hablaba de las tasas de los bancos para los préstamos? Sí, a ver si bajan, no bajan. ¿Qué pasó? Yo dije que las tasas pueden llegar al 300% y me dijeron, Bueno, hoy hay un título de Clarín en la portada que dice: créditos bancarios. A pesar de la baja de tasas, el costo financiero de un préstamo puede llegar al 300%. Mira vos. No, percuete no hablas, diría. Son datos duros. Son datos que todavía están y que uno no puede entender cómo por un plazo fijo te pueden pagar un 27% y por un préstamo te cobran un 300%. Imposible, incompatible con el crecimiento de la familia. El negocio que tienen los bancos es tremendo. Es tremendo, evidentemente. tremendo. Así no se va a reactivar la economía. No, porque nadie va a tomar un crédito, nadie va a querer arriesgarse. ¿Por eso qué va porque a arriesgar? A ver, ¿o qué emprendimiento te puede llegar a dar para poder pagar los costos de un crédito con semejante tasa? Es una locura. Absolutamente. ¿Probamos nuevamente? A ver. Hola, Roberto. Hola, Antonio, Natalia, ¿cómo están? La tercera era la vez. Me levanto. Sí. ¿Cómo andamos, Roberto? Difícil el arranque de semana. Muy bien, por suerte. Como que no quería seguir de fin de semana largo, parece, el teléfono. Un día más. Bueno, Roberto, estamos justo hablando un poquito con la Nati aquí de ciertas cuestiones que se van conociendo después del fin de semana largo, el comienzo de esta primera quincena. Bueno, ya estamos terminando el mes de noviembre, pero todavía hay números, por ejemplo, riesgo país a la baja, títulos argentinos que suben.
También, por supuesto, la tasa que baja, no para los créditos, pero sí para quienes tienen plata en el banco. Así es que, bueno, contanos un poquito qué es lo que más te llama la atención, ¿no? Bueno, ahí tocaron un punto bastante importante. Nosotros lo estuvimos viendo con gestora de fondos la semana pasada, mesas de dinero a nivel país, Uh-huh. y ahí hay un tema con respecto al crédito, ¿sí? Nosotros le llamamos desarbitraje, hay una diferencia de tasa, un spread de tasa bastante importante entre lo que rinden algunos títulos o a lo que uno puede invertir, supongamos un plazo fijo, y los créditos las tasas de los créditos que se están otorgando para el financiamiento de préstamos personales o de empresas. Uh-huh. Es muy grande el diferencial de esa tasa. Hay un problema de liquidez de los bancos en cuanto al fondeo para poder prestar a tasas más bajas. Nosotros creemos que ahí en algún momento, en función a los datos de inflación y a la tranquilidad cambiaria que se está viendo en los últimos días, el gobierno, el Ministerio de Economía o el Banco Central en realidad deba ir a un esquema de ir bajando los encajes, un punto que charlamos en varios encuentros anteriores, sobre todo en el mes de septiembre, agosto, el punto de los encajes, que eso está encareciendo bastante el crédito, como para que las tasas puedan acomodarse en un nivel más razonable, sobre todo de acuerdo a la inflación que se viene mostrando, ¿no? Uh-huh. Y en respecto del dólar, ¿qué va a pasar? Porque dicen que mucha gente ahora en diciembre va a salir a vender dólares y que el precio puede descender. Bueno, diciembre es un mes en donde hay una alta demanda de dinero, o sea, la economía en general necesita muchos pesos para cerrar el año, para pagar proveedores, para cerrar compras por cuestiones de balance y cuestiones fiscales, y también pesos para pagar aguinaldos, hacer compras. Entonces suele aumentar la demanda de dinero. No tenemos que perder de vista, y esto también lo hablamos en muchos encuentros previos, sobre todo previos al 26 de octubre. La Argentina venía muy dolarizada, ¿sí? Prácticamente se había dolarizado el 8% del PBI previo a las elecciones, más que en el 2023, con lo cual también creemos que puede haber una demanda adicional de pesos contra dólares, ¿sí? Es decir, vamos a tener que desdolarizar para cerrar cuestiones de balance en el caso de las empresas, o para hacer compras y afrontar gastos en el caso de las personas humanas. Nosotros hoy por hoy y en este contexto internacional no vemos un problema con el tipo de cambio. Hubieron unos días un poco tormentosos internacionalmente, jueves, viernes, que nos afectaron, fundamentalmente el jueves porque el viernes no hubo mercado, Sí. Que nos afectaron un poco, pero ahí estuvimos más atados a la suerte internacional que a cuestiones domésticas. Yo creo que el frente doméstico viene bastante tranquilo, el internacional también, pero bueno, esos sobresaltos nos llevan, porque fueron titulares subas del dólar, pero bueno, el dólar subió a nivel mundial el día jueves, entonces de ahí que no vemos cambios, digamos, en la tendencia local. Roberto, en referencia, y tiene que ver con esto del dólar y que nos manejamos y pensamos tanto en dólares, estaba viendo algunos números. Bueno, hoy se va a dar a conocer, el INDEC va a dar a conocer el tema de cómo está la actividad económica, sobre todo la actividad que se va a ir confirmando, sí, para ver si hay recesión o no. Bueno, eso por un lado. Y por el otro me sigue preocupando cierta inflación, no solo en la economía doméstica, o sea, el ir a comprar todos los días, que las cosas fundamentales, sino ahora que se empieza a hablar un poco del turismo, también una costa argentina que está repuntando fuerte, a pesar de que ha tenido un buen fin de semana, pero se están hablando de números realmente muy altos por quincena, por semana. ¿Por qué no baja un poco este tema? ¿Por qué no se estanca un poco y siguen subiendo las pretensiones para este verano? ¿En qué se sostienen, no? ¿Cuál es el argumento? Bueno, quizás ahí podríamos ver dos puntos. Uno, la suba del tipo de cambio a lo largo del año hace un poco más caro vacacionar en Brasil, por ejemplo, o en Chile, nuestros vecinos más cercanos, para vacacionar. Y segundo, debe haber una cuestión de demanda, ¿sí? Porque si no hubiera demanda, los precios deberían tender a deprimirse un poco más. Nosotros ahí que estamos viendo, hay una clara
tenemos en muchos sectores de la economía una falta de competitividad bastante grande, una falta de oferta, ¿sí? Y eso alienta un poco las maniobras que pueden ser más especulativas en cuanto a precios, ¿sí? En cuanto a costos de vacacionar. Nosotros también lo hemos estado siguiendo y también nos llama la atención el spread que hay entre lo que son servicios turísticos en otras regiones, Brasil, Chile fundamentalmente, hasta Uruguay, que hemos estado viendo, y llama la atención, ¿sí? Pero evidentemente hay algo de demanda local, quizás porque no puede salir al exterior, que bueno, alimenta los precios o hace mantenerlos bastante altos. También, y sacando un poco el punto de turismo, que es algo un poco más particular, lo hemos comentado, nosotros creemos que van a seguir, por ejemplo, en el caso de algunos bienes puntuales importantes, por una cuestión estacional, la carne puede seguir subiendo y con ello asociado el pollo y el cerdo, por cuestiones de demanda, por cuestiones de precios internacionales, que no tendría que ver en sí con, digamos, un proceso inflacionario, ¿sí? Sino con un ajuste relativo de precios muy puntuales, en donde se puede ver, ¿sí?, cierta suba en algunos productos que quizás han estado tranquilos 9 de los 12 meses del año, aproximadamente, 8 quizás. Sí, por ahí lo que sigue llamando la atención es el precio de la suba de la nafta, que ya ha pasado el valor de $1, con un petróleo que está bastante deprimido a nivel internacional. Ahí sí, nos parece que es como para un llamado de atención, sí, porque el crudo, la verdad que no ha acompañado la suba internacional que han tenido otros productos, como la carne, como la soja en las últimas semanas, o como el oro, ¿sí? Todo lo contrario, y bueno, no se ha visto muy reflejado en los precios del surtidor. Pero bueno, creemos que van a haber acomodamientos más parciales, más puntuales, que pueden estar asociados a otros procesos, y el turismo, evidentemente, bueno, quizás, como lo vimos este fin de semana, un aumento de demanda haga entusiasmar a alguno con subas de precios. Bien, ¿cómo puede venir afectada la inflación en estos 2 últimos meses del año, Roberto? Porque se vio una baja de la inflación mayorista después de 3 meses de venir subiendo, y bueno, la expectativa es cómo cerrar el año, ¿no? Si va a cerrar por debajo del 30%. Sí, para nosotros el techo de la inflación anual va a ser el 30%. Pensamos que noviembre va a venir un poco más tranquilo. La mayorista ya lo empezó a demostrar. La mayorista es una inflación mayormente de bienes. Mire una variación, ¿sí?, desde una fecha punta a punta, desde una fecha del mes hasta la otra. Entonces no es un promedio, sí, como la inflación minorista, el IPC, que ese suele ser más rezagado tanto para la suba como para la baja, más promediado. Entonces pensamos que esta inflación de bienes va a empezar a mostrarse en noviembre. En noviembre siempre suele ser un buen mes para los productos estacionales. Hay dentro de las clasificaciones 3 rubros importantes: bienes regulados, ¿sí? Núcleos regulados y estacionales. Los estacionales suelen venir a la baja estos meses porque ya empieza a haber en muchos de ellos lo que llamamos ya la nueva cosecha, los nuevos bienes de estación, alimentos de estación. Entonces eso suele ayudar en noviembre, previo a diciembre, que es un poco más picante. Entonces pensamos que noviembre va a venir más alineado hacia el 2%, hasta puede ser un poquito por debajo, y la anual la seguimos estimando en el orden del 30% anual. Bien. Creemos que ahí va a estar contenido, porque también hay algo que ha pasado, es que no se está imprimiendo dinero, entonces eso a la larga tiende otra vez a contener las expectativas inflacionarias de la economía en su conjunto. Bien. Roberto, te agradecemos mucho el contacto, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buen inicio de semana para todos. Gracias, igualmente, hasta luego. Las 8:53 minutos. Roberto Curchetti, economista de Portfolio, quien hablaba con nosotros. Bueno,